Buenos días, ingeniera. Nosotros le vamos a presentar sobre el delito ambiental hacia el agua, que es la contaminación del agua. Los integrantes es Ali Sánchez, mi compañera Ali Sánchez y mi persona Andrés Mayo. Eh, bueno, en mi primer caso fue hacer un estudio sobre la contaminación de aguas por actividades portuarias en Guayaquil. Bueno, se dice que el río Guayas es el más afectado por el crecimiento poblacional y principalmente por sus terminales portuarias, que estas producen la descarga cada vez mayor de desechos tóxicos, sólidos flotantes, la combustión o los gases de combustión de sus barcos o flotas. También están las actividades agrícolas dentro de estos contaminantes. Pero uno de los principales factores de contaminación son producidas por lo que es el derrame de residuos de hidrocarburos de petróleo por las embarcaciones en el puerto de Guayaquil. Se estima que desde 1998 a 2004 se produjeron alrededor de 55 derrames de hidrocarburos de petróleo en el área del estero salado de Guayaquil. Esto es alrededor de la terminal de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Hubo dos derrames de petróleo en 1998. También hubo seis derrames de petróleo en 2001 y 2002 y siete derrames de petróleo en el 2003, siendo el derrame de petróleo del año 2000, que fue el que mayor contaminó las aguas del río Guayas. Ya, mi caso de estudio es sobre los delitos contra el agua, sobre el caso Zaruma en nuestro país, Ecuador. Bueno, el poblado de Zaruma es uno de los principales cantones de la provincia del Oro. Esta pequeña ciudad está caracterizada por ser uno de los poblados en asentamiento en los distritos mineros más antiguos del país. Entonces, estas actividades mineras de Zaruma se desarrollan en la parte alta de la cuenca del río Puyango, a orillas de los ríos La Calera y Amarillo. Ya. Numerosos estudios técnicos basados en el monitoreo determinan que la cuenca del río Puyango y sus efluentes tienen altos niveles de contaminación por residuos vertidos de la minería. Considerables cantidades de cianuro también son descargadas en los ríos. Además, las aguas y eh, sedimentos contienen elevadas concentraciones de metales y metaloides, especialmente metales pesados como son el arsénico, plomo, cobre, cadmio y mercurio. El asentamiento minero se dio con la empresa estadounidense llamada SASCO desde 1896 hasta 1950. Con el cese de las operaciones de esta empresa se creó la compañía industrial minera asociada llamada CIMA, que para los años 80 llevaron a la invasión de pozos de las antiguas minas, desarrollándose desde entonces una actividad informal de explotación minera que no tenía ningún tipo de control. Entonces, a partir de los años 80, la actividad desarrollada produjo impactos eh, importantes relacionados con la salud y el ambiente, y la contaminación del río Puyango es una de las consecuencias más significativas de este caso. Entonces podemos ver claramente que hay un delito contra el agua. Ya. Con siguiente punto tenemos la legislación ambiental vigente y aplicable que sustenta el cometimiento de este delito de contaminación del agua. Para este trabajo es importante comprender que el marco legal ambiental que rige nuestro país a lo largo de los años ha sido modificado, esta ley ambiental, y complementada para buscar la sostenibilidad ambiental. En este caso se ha compilado la información necesaria que actualmente rige en Ecuador y se espera que el concepto de búsquedas complementarias para el marco actual sea para el cuidado del medio ambiente. Bueno, mediante lo que es la Constitución Política de la República del Ecuador, que declara en su artículo 12 que es de los derechos humanos del agua, son básicos e inalienables, ya que el agua es un patrimonio nacional estratégico, indispensable, inalienable, indispensable y esencial para el uso público.
El artículo 14, que estipula que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, mientras que el artículo 318 prescribe que el agua es un activo nacional para el uso público y sus aguas son inalienables y no se ven afectadas. Si está restringido su uso y desarrollo, comprenderá al Estado o aquellos que haya obtenido estos derechos de acuerdo con la ley. En el artículo 86, numeral 2, se declara de interés público la prevención de la contaminación ambiental. De igual forma, en el artículo 89, numeral 1, que indica que el Estado tomará medidas orientadas a promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes. En el artículo de 166 establece que las instituciones estatales, sus organismos, instituciones afiliadas, funcionarios públicos o personas e individuos que actúen sobre la base del poder estatal solo ejercerán los poderes y facultades que les confiere la Constitución y las leyes. Están obligados también a coordinar para su realización medidas tomadas para su propósito y para hacer efectivo el disfrute y el ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución. Eso es en base a la Constitución. En cuanto al COA, nos basamos en el libro preliminar, título 1, desde el artículo 1 al 3, que estos artículos se aplican a nuestro delito ambiental porque establecen principios, normas y derechos que se deben de cumplir por el Estado, cuyo papel principal es garantizar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Del artículo 4 al 9, estos artículos sí aplicarían igual a este delito ambiental, ya que establece para nosotros el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el título 3 del artículo 10 y 11 también aplican, ya que establece el régimen de responsabilidad ambiental para que responda al daño o impacto ambiental causado por ciertas actividades o proyectos. Desde el artículo 15 al artículo 22, no aplicarían estos artículos ya porque establecen los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, excepto el artículo 19, donde establece un instrumento muy importante, el cual es el Sistema Único de Información Ambiental, que contiene la información sobre el estado y la conservación del ambiente. Del artículo 30 al 31 tiene mucha relación porque habla sobre el objetivo de la biodiversidad del país, es decir, para proteger, restaurar y prevenir la contaminación de las tierras, islas, océanos, ecosistemas costeros y acuáticos de manera sostenible, y alentar a las personas a ser justas y asignar los beneficios derivados de sus usos, del uso de los recursos naturales. El título 3 de la conservación in situ, del artículo 35 al 39, tiene mucha relación porque se trata de la protección de especies de animales y plantas silvestres, es decir, la protección de los animales marinos y acuáticos en peligro de extinción, especialmente especies endémicas, que también viene lo que son las áreas de áreas protegidas a través de mecanismos para la conservación in situ. Y tenemos el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, el TULSMA, en donde el Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, es publicado en este texto unificado. Y este establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un subsistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en este estudio. Tenemos el libro 6 de la calidad ambiental, en el título 4, el reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, el título 5, que es el reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, en donde está el anexo 1, que es la norma de calidad y de descarga de fluentes del recurso agua, el anexo 1C, que es normas para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, el anexo 2, que es la norma de calidad del recurso agua y criterios de remediación para estos contaminados. El anexo 5, que son límites permisibles de nivel de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. El anexo 5A, que es para el control y prevención de los niveles de ruido en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Y el anexo 6, que es las normas de calidad ambiental para el manejo y disposición de los desechos sólidos peligrosos. Y tenemos finalmente el anexo 7, que es el listado de productos químicos que están prohibidos, ya que son peligrosos y de uso severantes, que son restringidos para que se utilicen aquí en el Ecuador. Además de esto, también nos basamos en lo que es el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, RAOE. A continuación, mi compañera. Ya.
En cuanto a los convenios y tratados internacionales que hemos tomado en consideración, son dos, los cuales son el convenio de Basilea y el convenio de Minamanta. En cuanto al convenio de Basilea, el objetivo principal de este convenio es proteger la salud de las personas y medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos, desechos que tengan como constituyentes arsénico, selenio, cadmio, antimonio, mercurio, talio, plomo, así como se establece en el anexo 1 de la misma. Ya. En cuanto al convenio de Minamanta, este convenio tiene por objeto proteger igualmente la salud humana y del medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. El presente convenio regula lo que es principalmente los siguientes aspectos: los procesos de fabricación que se utilicen mercurio o compuestos de mercurio, las liberaciones y emisiones de mercurio, también el almacenamiento de mercurio y de los desechos de mercurio, la atención y la protección de los sitios contaminados, entre otras. Entonces, los acuerdos internacionales, estos acuerdos y tratados internacionales establecen reglas concretas donde el Estado se compromete a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial. Ya, y además tenemos como norma general también, tenemos por último lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que nos muestra que pueden devenir consecuencias de tipo penal para los casos vinculados a la contaminación del agua. Es así que establece en su artículo 251 que la persona que contraviniendo la norma vigente contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos o instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Bueno, desde esa perspectiva penal, queda sentado entonces que cualquier acción u omisión que provoque la contaminación, el desecamiento, la alteración o que cause daños graves al agua, en general a los recursos hidrológicos, se considera como un delito en nuestra legislación. Además, en el artículo 256 del COIT mismo, establece que la Autoridad Ambiental Nacional, en este caso el Ministerio del Ambiente, determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Entonces, relacionando con el acuerdo número 061 del TULSMA, donde nos menciona en su artículo 3 que define el daño ambiental como el impacto negativo irreversible en las condiciones ambientales presentes de un espacio y tiempo determinado, ocasionando durante el desarrollo de proyectos o actividades que conducen a un corto, mediano o largo plazo, un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que alteran el suministro de servicios y bienes y que tales ecosistemas aportan a la sociedad. Entonces, en este punto podemos notar que existe un daño ambiental en nuestro caso de estudio y este daño ambiental es considerado delito conforme a nuestra legislación y como hemos visto en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, en el siguiente punto tenemos las acciones que se tomaron por parte de todos los actores involucrados para solventar, remediar o corregir este delito ambiental. En el caso de los puertos, como se sabe, en ellos frecuentan lo que son grandes embarcaciones con avanzadas tecnologías y tripulaciones muy profesionalizadas. Entonces, la acción que nosotros se tomaría con el propósito de combatir esta situación, sería ir impulsando a la creación de planes de actuación. Este esfuerzo,
este plan se regula en un marco normativo al que deben adaptarse los planes de contingencia de las autoridades afectadas, lo que son capitanías marítimas, autoridades portuarias y administraciones locales, que prácticamente es llamado el Sistema Nacional de Respuesta. Este Sistema Nacional de Respuesta es el que normaliza y regula los planes de actuación en caso de los posibles accidentes que puedan producirse en torno de los puertos e instalaciones afines, que incluyen la organización del conjunto de medios, eh, de medios humanos y materiales disponibles y los procedimientos de actuación previstos, en donde podemos abordar los siguientes puntos, que es prevenir y controlar las situaciones de riesgo, accidentes, reduciendo el número de emergencias, minimizar de forma segura las consecuencias y los daños a las instalaciones afectadas y el entorno marítimo, e informar a las autoridades y a la población de este delito ambiental. Ya. Bueno, como conclusiones y recomendaciones tenemos lo siguiente. En conclusión, podríamos decir que la naturaleza o la Pachamama está reconocido en nuestra legislación interna, que la naturaleza es un sujeto de derechos que debe ser protegido con igual o mayor intensidad que el mismo ser humano. Por lo tanto, cualquier actividad, obra, proyecto que se va a realizar debe estar de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución, y cualquiera que infrinja estas normas pues tiene que pagar por ese delito cometido. El delito a los recursos hídricos es la acción de contaminar, cuya consecuencia jurídica es una pena privativa de libertad establecida en el COIP. Actualmente en el Ecuador no existe alguna persona privada de libertad por el cometimiento de delitos contra el agua. Lo que existe actualmente solo son multas, que muchas de estas no son suficientes para garantizar la restauración del recurso hídrico, por lo cual se puede determinar que los delitos contra el agua son solo letra muerta en nuestra legislación penal ecuatoriana. A pesar de estar tipificados delitos contra los recursos hídricos, no existen datos estadísticos de personas privadas de libertad por los cometimientos de estos delitos, y que actualmente amenazan la vida de los seres humanos y más del medio ambiente. Y como recomendación sería que tanto la Constitución como el COIP y el TURSMA y los convenios internacionales son normas que se deben cumplir a cabalidad. Por lo tanto, se recomienda una lectura comprensiva para de esta manera comprender a cada una de las normas ambientales que se deben aplicar en los distintos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cuánto saldría.